Queridos hermanos, buenos días y bienvenidos a este séptimo domingo de Pascua, domingo de la Ascensión del Señor, un domingo muy especial. Recuerde que Jesús había dicho a sus apóstoles que Él debía volver a la casa de su Padre. Les había dicho: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, estén también ustedes. Bueno, les había anunciado su partida, pero también les había dicho: me voy, pero me quedo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pues llegó el momento. Recuerde que la ascensión se da a los 40 días de la resurrección, o sea, el jueves que acaba de pasar sería el jueves de la ascensión. Solo que para asegurar la mayor participación de fieles se traslada, por lo menos aquí en Panamá y en algunos otros países, al siguiente domingo. Además, quisiera que notaran un detalle. A veces lo confundimos. Cuando hablamos de Jesús, hablamos de la ascensión de Jesús, porque Él sube al cielo. Él es Dios, sube Él al cielo. Cuando hablamos de María, hablamos de la asunción, porque María es asunta, ella es llevada al cielo. María no es Dios, entonces ella no puede subir por su propio poder. Ella es llevada al cielo. Jesús, Él sube al cielo. Entonces esa es un poquito la diferencia que hay entre la ascensión de Jesús y la asunción de María. Nosotros vamos a escuchar, por supuesto, el texto que nos narra la ascensión de Jesús, que está en Hechos de los Apóstoles, pero también el texto del Evangelio nos muestra de modo más ligero, más rápido todavía, ese mismo acontecimiento. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine con su gracia, que nos llene con su luz, que podamos captar este misterio de salvación, vivirlo a plenitud, llenarnos de gozo y vivir a Jesús en nuestra vida. Amén. Hechos 1 del 1 al 11. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis elegidos, mis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo volverá, como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que el Salmo 46 nos servirá para responder a la palabra que se proclama. Y el estribillo del Salmo es: entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Y comienza a invitarnos a la alabanza. Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor el Altísimo es terrible y de toda la tierra Rey supremo. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Porque Dios es el Rey del universo, cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones desde su trono santo. Una alabanza
extraordinaria al Señor. La segunda lectura de hoy de la carta de San Pablo a los Efesios nos presenta algo muy bonito. Nos habla de esa tensión que debe haber siempre en nuestra vida, de ese objetivo, hasta que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. Tenemos que buscar a Cristo, tender a Cristo, esforzarnos continuamente por alcanzar a Cristo. Como dirá San Pablo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo. Es ese buscar al Señor y unirnos íntimamente a Él y cada vez más para vivir a Cristo, para que sea Él el que viva en nuestra vida. Ya el Evangelio, que está tomado de Marcos, nos presenta también el mandato misionero. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Hace poco yo escuchaba a alguien decir, no, es que no es importante bautizarse, no es necesario bautizarse. Y lo decía alguien de un grupo que se llama cristiano. Pues Jesús dice aquí, el que crea y se bautice se salvará. Entonces el bautismo sí que es necesario. Y fíjese que al final del texto de Marcos dice que Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Y ellos se fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación. Entonces realmente no los dejó solos. Ascendió al cielo, pero se quedó con ellos. Iba confirmando la predicación de ellos con grandes signos. Pero el texto del Evangelio de hoy, fíjese, Jesús va a ascender, les pide no se alejen de Jerusalén hasta que reciban la fuerza que viene de lo alto, hasta que reciban al Espíritu Santo. Ya estamos muy cerca de la gran fiesta de la iglesia, la fiesta de Pentecostés. Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén. Y por supuesto, les va a insistir en eso. O sea, no los va a dejar solos, como no te ha dejado solo a ti nunca, ni me deja a mí solo tampoco. No nos deja solos. Y debiéramos aprendernos eso, porque hay momentos difíciles en nuestra vida. Y lo más difícil es cuando perdemos como la memoria, como nos perdemos la fe. Cuando se nos olvida que el Señor está ahí, que no nos ha abandonado. Entonces es necesario recordar. Pero aquí, a la vista de sus apóstoles y sus discípulos, va a comenzar a subir al cielo. Asciende al cielo. Y fíjese qué cosa más interesante. Y es que Jesús sí les ha dicho, esperen aquí, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban al Espíritu Santo y entonces irán y ustedes serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra, el mandato misionero. Pero fue elevado, dice, al cielo a la vista de ellos, hasta que una nube los cubrió. Y es importante, yo imagino ese momento, y ciertamente los apóstoles, los discípulos que estaban ahí, es seguro que se quedaron ahí contemplando el cielo, mirando al cielo, mirando a Jesús subir, hasta que una nube ya lo ocultó de su mirada. Y en ese momento se le aparecen unos ángeles que le dicen, Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que han visto partir volverá. ¿Qué les están diciendo? ¿Qué hacen ahí contemplando el cielo? Vayan a trabajar. Él les dio un mandato misionero, igual para nosotros. A veces nos queremos quedar ahí como disfrutando el momento y hay una misión que cumplir, tenemos que ir a cumplir la misión. Hay gente que necesita que le hablemos de Dios, tenemos que ir a hablar de Dios, ser testigos del Evangelio, testigos de Cristo Jesús. Tenemos una gran misión por delante. Querido hermano, que el Señor te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe, que tengas un maravilloso domingo.